Polaridad o especialidad de la región. ¿A qué nos referimos con la polaridad celular? Nos referimos a lo siguiente. Cuando dibujamos un epitelio, entonces están las células, a su vez descansando en una lámina o membrana basal, así. Y si cogemos una sola célula y la extrapolamos, vamos a encontrar que la célula tiene tres polaridades. Tres polaridades. Primera polaridad, donde está el 1. Segunda polaridad o lado. Y tercera polaridad. Entonces, la primera, donde está el 1, sería la polaridad apical, la parte de arriba. La 2 sería la polaridad lateral. Y la 3, la polaridad basal. Dependiendo del tipo de tejido, especialmente algunas células tienen algunas especialidades. Un ejemplo, en las polaridades apicales tienen vellosidades, microvellosidades. Eso lo vamos a ver con detalle a continuación. Bueno, antes de continuar de hablar de polaridad celular, vamos a hacer un pequeño repaso de citoesqueleto. El citoesqueleto realmente no es más que un conjunto de proteínas que se polimerizan, es decir, que se unen para formar filamentos. Tres tipos de filamentos. Uno que se llama microtúbulos, otros que llaman filamentos intermedios y otros microfilamentos. Como su nombre lo dice, estas tres estructuras forman el esqueleto de la célula, que a su vez va a permitir el transporte en el interior de la célula, ya sean de vesículas, proteínas, aminoácidos, en fin, o también le van a dar un soporte estructural a la célula. Eso es el citoesqueleto. Si hacemos una correlación o comparación, sería pues la célula sería la ciudad, los microtúbulos serían como las vías, los filamentos intermedios serían como las vigas o todo el conjunto de andamiaje que tiene una ciudad para que ésta no se caiga. Algo así. Bueno, estos son los componentes del citoesqueleto. Los microtúbulos, esto es una imagen de microscopía por fluorescencia, donde estamos viendo los microtúbulos en rojo, estamos viendo los filamentos de actina en azul y los filamentos intermedios en verde. Es un claro ejemplo de todo ese andamiaje o esqueleto en el interior de la célula que va a permitir que estas mismas tengan una movilidad, como vemos los espermatozoides, lo que llama usted la cola o flagelo, tiene movilidad gracias a los microtúbulos. Si vemos acá, esta célula con este movimiento muy característico, contráctil, engullendo a la bacteria o fagocitando a la bacteria, es en parte gracias a los filamentos de actina y la resistencia que tienen algunas células o la elasticidad para que no se rompan, especialmente estaba por los filamentos intermedios junto con los de actina también. Y un claro ejemplo son los glóbulos rojos. Bueno, aquí estamos viendo un pequeño resumen de los componentes, los microtúbulos, principal proteína alfa beta tubulina y especialmente están encargados del transporte de vesículas en el interior de la célula. Esto lo van a ver típico dibujo de colegio, donde en el interior vamos a encontrar una proteína transportando una vesícula. Los filamentos intermedios, sustentación,
Especialmente también forman los desmosomas, se los vamos a ver ahora en un momento, y los semidesmosomas. Y los filamentos de actina, eh, especialmente la principal proteína es la actina, y me va a permitir ese movimiento de las células, ya sean de bacterias, ya sean de células eh, eucariotas como las nuestras, o también de células como los glóbulos blancos, especialmente, o contracción muscular, migración celular. Bueno, vamos a hablar de la polaridad basal. Entonces, antes de empezar con la temática, por favor, haga una pausa en el video y realice este pequeño esquema. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Ponga el nombre. ¿Qué significa esto? Y en la membrana basal, porque vienen dos líneas acá, consultar. ¿Y cómo se llama el tejido que se encuentra en el inferior o debajo de los epitelios? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en las polaridades? Entonces, vamos a estudiar la región basal, es decir, la membrana basal. La membrana basal se conforma de dos láminas, una lámina basal y una lámina reticular. Si hacemos un análisis muy puntual de su composición, vamos a encontrar especialmente abundante colágeno, mucho colágeno tipo 4, eh, y vamos a encontrar unas especializaciones que unen, que unen la célula con la membrana basal, y son los hemidesmosomas. Membrana basal. La membrana basal está conformada por dos capas, lámina basal, lámina reticular, mm, principalmente conformada por colágeno tipo 4 y otros colágenos en menor cantidad. Esto no lo hemos visto, pero vamos a verlo. El ser humano tiene aproximadamente tres tipos de fibras. También tiene fibras elásticas y fibras de colágeno, y unas fibras llamadas fibras reticulares que, aunque hacen parte del colágeno. La lámina basal se compone de todos estos componentes. ¿Qué es lo importante de esto? Uno, que le dan una electronegatividad a la célula. Eso es importante porque no todas las células tienen que tener esa electronegatividad, especialmente para repelar algún tipo de sustancias, ya sea agua, proteína, lo que sea. Y a su vez le da una resistencia, un andamiaje de sustentación al epitelio o a las células epiteliales para que se puedan unir a esa membrana basal. Especialmente lo da el colágeno tipo 4, que es la principal composición. Esto se verá, todas estas sustancias se verán un poco con más detenimiento en biología, especialmente cuando vean lo relacionado con carbohidratos.